Estamos de regreso en Punto y Contrapunto para el último bloque de esta noche. Donald Trump minimizó intencionalmente la gravedad del coronavirus para evitar el pánico de sus gobernados. En una serie de entrevistas concedidas al legendario periodista Bob Woodward, el mandatario estadounidense dijo que intencionalmente ocultó información sobre la gravedad del SARS-CoV-2. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de este nuevo escándalo? ¿Le pegarán o no a Trump? Veamos el contexto. Donald Trump sabía que el coronavirus era mortal, pero ocultó la información. Según audios publicados por la prensa estadounidense, Trump reconoció que sabía que el virus era peligroso. En una serie de entrevistas concedidas al periodista Bob Woodward, uno de los coautores del famoso caso Watergate, que sacó a Richard Nixon de la presidencia en 1974, el mandatario recordó que anualmente mueren 25 o 30 mil personas por gripe en Estados Unidos y que la COVID-19 era más mortal. Woodward le preguntó qué había hablado con el presidente chino Xi Jinping sobre el virus y Trump le respondió que entendía perfectamente que era peligroso, transmitido por aire y más mortal que la gripe. Aún así, minimizó el impacto del virus y aseguró que estaba controlado, según dijo al periodista, porque no quería crear pánico. El manejo de la crisis sanitaria es una de las mayores críticas que Trump ha recibido durante su gestión. Según el Pew Research Center, solo 37% de los estadounidenses considera que está haciendo un buen trabajo, 11 puntos menos que en marzo. De 28 millones de contagios que se han registrado en el mundo, Estados Unidos ocupa el primer lugar con poco más de 6 millones de casos y 200,000 muertes, según el registro de la Universidad de Johns Hopkins. Punto y contrapunto. Tercer tema a discutir esta noche. Bueno, un tema que evidentemente, Estefanía, a todos los presidentes del mundo les está afectando la COVID-19. Hay algunos que han salido más fortalecidos, hay otros que han salido menos fortalecidos por este tema. Incluso a nivel local, en México estamos viendo que algunos gobernadores están teniendo un repunte en su popularidad por esto. Pero en el caso de Estados Unidos, y con estas revelaciones de Bob Woodward, en este libro que acaba de publicar, por cierto, que ahora en la pandemia, Rage, que acaba de estar en Amazon, lo puedes ya leer incluso en formato digital. ¿Crees que le va a pegar al presidente Trump el hecho de lo que está revelando este periodista? ¿Crees que el SARS-CoV-2 va a tener un efecto fuerte en sus chances de llegar a la Casa Blanca por segunda vez, en ser reelecto? Es difícil que le afecte de manera tan directa porque todavía hay un gran porcentaje de la población estadounidense que no cree que existe el virus. Entonces, Sí. si empatamos esta información con lo que cree la gente del virus, pues no le haría tanto daño. Ahora, decía Rachel Maddow en la mañana que es muy absurdo que también estén anunciando una información nueva como si realmente fuera nueva. Lo que más se le ha criticado al presidente es que sabía de esto desde diciembre y que hasta febrero anunció medidas de protección y lo que más le preguntan es, bueno, ¿qué hizo 2 meses? Si ganamos 2 meses de información por tener la información primero, ¿qué hicieron los 2 meses? Entonces creo que lo que pasó es, se está utilizando obviamente para hacer ruido, en este periodo electoral se van a venir muchas otras cosas, pero para recordarle a la gente, porque lo que pasa con Trump es que como se vinieron encima otro tipo de cosas, sobre todo el tema de la vacuna que falló, el de AstraZeneca, sí se les olvidó que el presidente tuvo información de primera mano y no quiso utilizarla para ganar tiempo. Creo que también parte de lo que dice el periodista Bob tiene sentido dentro de la perspectiva de Donald Trump, pero también que es un discurso en el que él ha dicho siempre. Creo que decía Bob que Dr. Fauci había dicho que Trump no ponía atención en las reuniones porque era un tema del que desconocía. Y le contestó alguien también de algunos de los demócratas, bueno, a mí no me importa si puso atención o no en realidad, sino habrá metido las manos cuando Dr. Fauci quiso poner su estrategia de salud. Sí ha dado mucho de qué hablar en Estados Unidos, pero creo que es de las cosas menores de Donald Trump y que le va a hacer no tanto daño, más que pues hacer ruido en ese sentido, pero que no es nada nuevo y creo que no es nada nuevo en términos de declaraciones del presidente y Biden no ha querido aceptarlo como una declaración oficial, creo que también ha jugado a no mencionarlo tanto, porque sabe que tampoco va a restar muchos puntos o votos en ese sentido. Yo sí creo que describe de cuerpo completo quién es el presidente Trump, pero que tampoco es nuevo. Es lo que yo creo. Claro, estamos ya casi a 7 semanas de la elección en Estados Unidos, Eder. ¿Cómo ves este tema? ¿Ves que con esta nueva o con esta revelación de Bob Woodward podría
Trump empezara a caer más en las encuestas, porque la verdad es que la estamos viendo y están como en 2016, muy parecido en el momento en el cual Hillary Clinton estaba entre 9 y 12 puntos adelante. Biden también se ha mantenido un poco así, aunque un tiempo un poco más estable, digamos, adelante en las encuestas, pero hay quien ya dice que incluso las apuestas en los mercados que hay en Estados Unidos para ver quién gana la elección están cambiando y ahora de repente están cambiando en favor de Donald Trump. ¿Cómo lo ves? Trump es un excelente candidato. Él sabe muy bien cómo contender en estos casos y además es alguien que polemiza y que no evade el conflicto, al contrario, es capaz de generar conflictos y salir victorioso en campaña. Pero lo que estas declaraciones demuestran es que es un pésimo gobernante. Es decir, si el pretexto que él da para haber minimizado, como lo hizo la enfermedad, es que no quería generar pánico, la verdad es que todo lo hizo muy mal porque se le desbordó y se le desbordó con las capacidades que tiene el gobierno de Estados Unidos, que pudo haber generado toda una estrategia para atender de manera adecuada a la población y para evitar que creciera tanto el conflicto. Andrés Manuel, y voy a hacer este ejercicio porque ya sé que después lo van a estar a querer comparar, cuando al gobierno federal en México se le avisó del conflicto, que lo ha dicho López Gatell desde diciembre, a finales de año, en las fiestas decembrinas, les avisaron lo grave que estaba siendo el tema del coronavirus. Cuando ellos supieron, hicieron una estrategia de Estado. ¿En qué consistió? En la reconversión hospitalaria, en que todas las secretarías de Estado se enfocaran en generar o en obtener los insumos necesarios para atender y para que hubiera la capacidad hospitalaria, para que toda la población que contrajera el virus pudiera ser atendida. Se le dio esa certidumbre a la población justamente para que no entraran en pánico. No se le dio la espalda al virus y no se negó la gravedad del problema, ¿no? Entonces, sí creo que tiene que ver mucho con la eficacia de un buen gobierno. Ahora, regresando a tu pregunta, estas revelaciones no son nuevas, ya sabíamos todo el mundo, como bien dice Veloz, que él estaba minimizando los efectos de la pandemia, que le estaba apostando un mensaje hacia el ala más retrógrada de su electorado, que no creen hasta la fecha en el virus, y no creo que sea determinante para el proceso electoral, porque, insisto, él es muy buen candidato y alguna argucia va a sacar para crecer Sí, en las tendencias electorales. muy buen candidato y eso no le va a afectar, Martín. Yo creo que no le va a afectar, la verdad. No sé si tan buen candidato, pero bien que fuimos allá a darle un abrazo, ¿verdad? Pero bueno, el problema yo creo que es de fondo, porque las encuestas se están cerrando y a mí sí me preocupa mucho, ¿no? Me preocupa mucho porque lo que dice Eder es totalmente cierto. Él, si no hay conflicto, lo genera. El mal manejo de la pandemia lleva desde que inició todo esto, ¿no? Vemos a un Joe Biden, como ya lo habíamos dicho, que no prende, no acaba de prender, no acaba de conectar, lo tienen bastante escondido. Kamala ha estado haciendo más eventos, etcétera. Aparte, en un momento muy complicado, demasiado polarizado y no, o sea, allá, si aquí estamos polarizados, allá se está llegando a un extremo enorme. ¿Qué hay de fondo? Es un poco lo que decía Estefanía. El tiempo de la posverdad nos está afectando de una manera que yo no sé dónde vamos a acabar. O sea, si tú le preguntas a un republicano, ¿crees que existe o entre los republicanos, crees que existe el coronavirus, o te vas a poner cubrebocas, o estás haciendo algo? El 80% te dice que no. Y le preguntas a los demócratas y el 80% te dice lo contrario. Tú ves CNN y ves una realidad, tú ves Fox News y ves otra. Lo que hay que ver es cómo vamos a trascender de eso, porque eso no solamente, o sea, Trump es un síntoma, lo ha quitado más, él ha creado más eso, Claro. pero también los que nos consideramos de izquierda, ¿no? Y sabemos de dónde venimos, pues nosotros también contribuimos a eso, ¿no? Todo el proceso de construcción, todo el proceso de posmodernidad, todo eso tiene algo que ver con esto, y nadie ha hecho el estudio bien. ¿Cómo vamos a poder navegar en un mundo de incertidumbre si no hay nada concreto y nada es verdad? Y eso es lo que está pasando en Estados Unidos, y otra vez la de pues, el país más poderoso o el otro país más poderoso del mundo puede caer en manos de un payaso. Bien. Finalmente, Ana, ¿cómo ves la contienda en Estados Unidos? ¿Le pega o no al presidente Trump el tema del manejo de la pandemia de la COVID-19? Perdón. Yo creo que, al contrario, que es una estrategia, es un momento político que está siguiendo ahorita Trump
porque seguramente midieron alguna encuesta o vieron que en algún momento la actitud del presidente frente al COVID no estaba siendo la correcta, como pues tampoco está siendo la de AMLO. Eder no se equivoca cuando pues decía que se lo íbamos a señalar, por supuesto, porque están criticando la actitud de Trump, pero fue exactamente la actitud de AMLO, la de Jair Bolsonaro, la de Boris Johnson, que desde el inicio vimos que se tomaban el COVID a broma, ¿no? Entonces no nos puede sorprender que Trump el 24 de abril saliera a decir que ingerir desinfectantes estaba bien para tratar el COVID, cuando aquí el presidente López Obrador el 18 de marzo salió con sus estampitas y su escudo protector de Detente COVID, que pues el señor está conmigo, aunque el INE ya le dijo que no puede estar diciendo esa clase de cosas, ¿no? Entonces, pues se entiende, yo creo que esta declaración de Trump en el momento en el que, como dice la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, que señala que al final no querían alterar a la población, yo creo que tienen como una justificación política, pero yo creo que no fue correcto. Lo que los dirigentes y los mandatarios de las grandes naciones como Estados Unidos tienen que salir es como aceptar las realidades, y después ya decir, ya estamos trabajando en una estrategia, pero sobre todo lo importante en esta clase de situaciones es actuar rápido. Y actuar rápido como no lo vimos aquí en México, que pues por más que puedan decir que sí hubo una respuesta y que sí podemos pues señalar, disculpen todo el ruido del fondo, mi perrita se enojó porque estamos hablando de Trump, al decir que bueno, la respuesta no fue rápida, y aunque hubo una estrategia tangible que sí podemos presumir y que por lo menos que podemos analizar los resultados que tenemos ahorita ya entrando a septiembre, de marzo a septiembre, pues no podemos decir que hubo un buen manejo de la pandemia por el número de muertos. Ya sobrepasamos la cantidad de muertos que Gatell dijo que íbamos a tener en el peor escenario. Y a como van las cosas, creo que vamos a llegar a diciembre con el doble, y lo mismo está pasando en Estados Unidos. Bien. Bueno, pues lamentablemente se acaba el tiempo del debate. Tenemos que hacer una pausa. Regresamos para despedirnos de las y los panelistas y con la paparrucha de la noche. Y sobre Estados Unidos vamos a estarles dando seguimiento también en el programa de mañana. Así que mañana te esperamos también por acá. Pero vamos a una pausa y regresamos.